Vamos a ver la vida de Judas Iscariote, este hombre que también estuvo 3 años con Jesús. Piensen la oportunidad que tuvo este hombre. Este hombre tuvo 3 años con Jesús. Imagínense que Jesús estaba predicando, Judas estaba ahí. Jesús estaba enseñando, Judas estaba ahí. Sermón del Monte, Judas estaba ahí. Alimentación de los 5.000, Judas estaba ahí. Jesús camina sobre las aguas, Judas está ahí. Jesús enseña las parábolas, Judas está ahí. Vio cómo el Señor sanaba a los enfermos, cómo levantaba de los muertos, levantó a Lázaro de los muertos, a la hija de Jairo, que era un principal, era un hombre importante. Judas, viendo todo eso, tenía una duda, podía preguntar a Jesús, el mejor maestro. Necesitaba una oración. Me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Imagínate, Jesús, ¿puedes orar por mí? Y Jesús hubiera orado seguramente. Es decir, miren la oportunidad. ¿Y qué nos hace pensar esto? Primera instancia. Ahora vamos a ver algunas lecciones por el lado negativo, porque también se aprende por el lado negativo. Pero, primera cosa sí que me surge. ¿Qué oportunidades estoy teniendo yo y no estoy aprovechando? ¿Qué maestros tengo cerca que no estoy aprovechando? ¿Qué gente que me puede bendecir, estar en relación, no estoy aprovechando? Judas no solo tiene a Jesús. Judas tiene a sus compañeros. Lo tiene a Pedro. 2 libros de la Biblia. Lo tiene a Juan. 5 libros de la Biblia se escribió. ¿Qué oportunidades de crecimiento y de ser bendecido me pone Dios? Y yo por la costumbre, por la rutina, por la familiaridad a veces, ¿viste? No estoy aprovechando. Capaz que, Jesús, aprovechalo. Porque lo más trágico de este hombre es las posibilidades que tuvo, las oportunidades, y que no las supo aprovechar. Vamos a leer juntos Lucas 22, 47, que es el que está en el bosquejo también. Dice, mientras él aún hablaba, Jesús está en el huerto del Getsemaní. Se presentó una turba, un grupo de gente, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vimos que le da un beso por varias razones. Primero, porque era oscuro y era la señal para los soldados de que ese era Jesús. Y otra, porque él mismo quería estar seguro. Aparentemente Jacobo el menor, creo que es, no me acuerdo ahora en este momento, creo que era Jacobo el menor, que era físicamente muy parecido a él, a Jesús, y entonces incluso podría haber sido medio primo. Por ahí podía generar esta confusión. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, viendo los que estaban con él, aparte la familiaridad, ¿no? La familiaridad que tenía Judas, la cercanía con Jesús. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos, sabemos que es Pedro, por esta construcción del relato a partir de los 4 relatos, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Sabemos que ese se llamaba Malco. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, ¿no? Este es el momento crucial porque es donde Judas, y el posterior, donde Judas toma la decisión de traicionar a Jesús. Vamos a ver un poquito bien a Judas y después vamos a ver las lecciones por el lado negativo. Hay ejemplos muy poderosos que podemos tener en nuestra vida, por el lado positivo y por el lado negativo. Hay gente que nos inspira, nos motiva, casi que en aspectos de su vida queremos ser como él. Y hay otra gente que decimos, no, esto no lo quiero. Incluso de la propia gente que valoramos y admiramos, hay cosas que, sin juzgar porque no nos corresponde, decimos, esto lo quiero, para mí no, esto me parece que me gustaría repetirlo y esto no. Y entonces eso no significa que uno esté juzgando, pero uno está aprendiendo. E incluso aprende del mal ejemplo también. En este caso vamos a aprender
unas 6 lecciones de Judas a través del ejemplo malo. Y es un poderoso, Dios usa estos poderosos ejemplos porque los ejemplos negativos también nos marcan mucho. Y es una manera de decir que Dios nos dice, tené cuidado, mantenete cerca mío. No vayas al facilismo de, Judas era malo, nosotros somos los buenos, menos mal que no soy como Judas, no nos preocupé, no tenemos nada de qué preocuparnos. No, guarda porque era un hombre común y corriente que tenía un montón de dificultades como las tenemos nosotros y como las tuvieron los otros, dificultades externas e internas de carácter, deficiencias de carácter, dudas, luchas, incredulidades, temores, al punto que hemos visto el domingo pasado que el hilo común es la durabilidad de su fe. Es lo único que cambió, pero hablaban cuando no tenían que hablar, callaban cuando tenían que hablar, a veces dudaban, creían, no entendían lo que Jesús les decía, tenían un montón de deficiencias y la Biblia te los muestra así. Pero vimos que el hilo conductor en ellos es la durabilidad de su fe, que no es el caso de Judas. Es decir, fueron fieles hasta el último día de su vida. Y quizás esa sea la verdadera definición de un discípulo. Porque al fin y al cabo esta serie es para ver qué significa ser un discípulo de Cristo. Judas era el tesorero, era el que manejaba el dinero. Aparentaba ser generoso y sensible con la gente y sobre todo con los pobres. Esa es una gran... Pero la Biblia dice que era ladrón. Literal, no lo estoy diciendo yo, la Biblia dice que Judas era ladrón. Y una excusa de aquellos que le roban a Dios es decir, no, con esto se le podría dar a los pobres. Por supuesto, los pobres tienen un lugar muy especial en el corazón de Jesús, de Dios. Por supuesto, la iglesia tiene una responsabilidad social frente a la gente que está en necesidad. Así que Judas viene, lo traiciona y me empecé a preguntar cómo se habrá sentido Jesús, cómo se habrán sentido los otros también. Jesús, porque Jesús dice, era mi amigo. De hecho, en uno de los relatos le dice, ¿a qué vienes, amigo? Lo que tienes que hacer, hacelo. ¿Y cómo se habrá sentido? 3 años con él. En mi casa, Jesús no tenía casa, pero digamos, lo llevé en mi grupo, le di de comer, le enseñé, invertí tiempo, estuve con él enseñándole cosas, lo hice mi amigo, comimos juntos. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos si era uno de ellos? Que venga uno de afuera. Hay un salmo profético que dice algo así, no me lo recuerdo exacto, dice... Si me hubiera traicionado o si me hubiera lastimado alguien de afuera, bueno, lo hubiera entendido. Pero vos eras de los nuestros. El Salmo dice, tú eras mi íntimo. Más doloroso es cuando es alguien de adentro, ¿no? Bueno, le voy a dar algunas lecciones acerca de Judas. La primera, a veces no somos responsables por alguien que amamos, que nos traiciona a nosotros o... No nos traiciona, pero arruina su vida y destruye su fe. ¿Conocen a alguien que arruinó su vida o que está en ese proceso y destruyendo su fe? Quizá a veces nos sentimos culpables, quizás se sienten culpables ustedes o responsables. A veces pasa a los papás, cuando los hijos van por un mal camino y uno se mira con la mujer y dice, vieja, ¿qué hicimos mal? Otros dicen cuando anda bien, mirá a mi hijo, y cuando anda mal, mirá a tu hijo. Y a veces somos responsables, o tenemos un grado de responsabilidad. Yo creo que cada uno, en cierto momento, cuando son chicos no, cuando son grandes, son adultos, cada uno es responsable por sus actos. Por supuesto que hay cosas que han influido en nuestra vida, no les estoy minimizando, pero hay un momento en que hay que hacerse cargo de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, pasa en muchos ámbitos. Quizá uno se siente responsable por un amigo al que no le dedicó el tiempo suficiente. Quizá no estuvo cuando tenía que estar. Quizá uno se siente mal porque discipuló a alguien, o alguien que lo trajo al Señor y después la persona no perseveró y no dice, bueno, si hubiera orado más, si hubiese sido mejor amigo, si le hubiera estado más encima. Si uno es responsable, bueno, deberíamos pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a las personas que hicimos y tratar de, en la gracia de Dios, restaurar corregir y hacer las paces. Pero a veces no es culpa de uno puede tener un grado de responsabilidad. Pero cada persona en un momento es importante entender que es responsable de su vida.
En este caso, Judas arruinó su propia vida, destruyó su fe, y ninguno de nosotros puede decir, no, lo que pasa es que Jesús no fue un buen amigo, o no fue un buen maestro, Jesús no le enseñó bien. Si Jesús hubiese hecho esto o lo otro, si lo hubiese llamado una vez más, si hubiera tenido mejores compañeros, no, tenía 11 compañeros, que como le dije, muchos de ellos, escritores de la Biblia, personas de fe, lo demostraron, todos ellos fueron fieles hasta el último día de su vida, todos murieron por la fe. Judas podía tener acceso a Jesús al punto de a Jesús o a los discípulos para orar, para pedir un consejo, para estar con ellos. ¿Tenés algún problema? Podés hablar con ellos. Pero vivimos en una cultura donde podemos echarle la culpa a otro por cualquier fracaso, falta o defecto que podamos tener en la vida. Para eludir nuestra responsabilidad. No, lo que pasa es que mis papás me criaron así. No, si yo hubiera tenido otro papá, si yo hubiera tenido otra mamá, si yo hubiera nacido en la familia que es, si hubiera tenido las oportunidades. Bueno, todo eso probablemente explique muchas de las cosas que sucede en nuestra vida. No estamos minimizando ni las circunstancias ni las personas que pueden estar influyendo en nuestra vida. Pero necesitamos hacernos cargo de nuestra vida. Pero uno es responsable de sus actos. Puede haber gente y circunstancias que no ayudan, que nos hacen la vida más difícil, que la complican. Es más, hay gente que nos daña. Pero Judas no puede culpar a nadie más que a sí mismo. Y quizá vos no puedas hacer responsable nadie más que a vos mismo por lo que estás viviendo. Segunda lección. Tener un buen maestro de la Biblia no te hace un buen alumno. O no es suficiente si no sos un buen alumno. A veces las personas arruinan sus vidas, destruyen su fe, y hay que echarle la culpa a alguien. Como dije, entonces la culpa la tiene el líder. Entonces, pero che, mirá lo que hizo con su matrimonio. ¿A qué iglesia va? Seguro que en esa iglesia. El problema es la iglesia a la que va. En parte somos el producto de nuestra formación. Pero no podemos decir que Judas no tuvo una buena formación teológica, ni una suficiente educación, ni buena enseñanza bíblica. 3 años en el seminario de Jesús. ¿Quién te da Antiguo Testamento? Jesús. ¿Qué profesor tenés en ética? Jesús. Pero no alcanza a tener los mejores maestros si uno no es un buen alumno. Y no podemos decir que Judas no tuvo buenos maestros, tuvo al maestro. Y nosotros podemos creer que porque estamos escuchando buena enseñanza bíblica, estamos creciendo, estamos madurando. No. ¿Y de qué depende? Depende de que vos aproveches esa oportunidad. Depende que la palabra, para que tenga efecto, tiene que ser recibida, creída, obedecida y puesta en práctica o vivida. De hecho, la Biblia lo aclara. No sirve para mucho que seas oidor de la palabra. Amad a vuestras esposas. Yo te lo puedo decir en griego. ¿Crees que te doy la palabra en griego? No la debo tener ahí anotada porque tengo charlas de matrimonio, conferencias. Amad. Vos querés saber en el griego qué significa amad. ¿Y para qué lo querés saber si después no lo vas a amar? Perdonad. ¿Querés que hagamos todo podemos hacer toda una disquisición? Que no es malo estudiarlo. Estudiar todos los aspectos y las perplejidades del perdón. Pero si no perdonas. Judas tenía información, pero no respondió con fe. No confió en la palabra. Lección número 3. Estar entre el pueblo de Dios no es lo mismo que ser uno de ellos. De hecho, la Biblia lo va a decir, porque algunos con Judas, que si perdió la salvación o no, y ustedes saben que yo pienso que la salvación no se pierde, pero dice la Biblia en Juan, 1 de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros nunca se hubieran ido. Algunos de ustedes piensan, no, yo estoy bien con Dios porque mi mujer es cristiana. Yo estoy bien con Dios porque mis papás son cristianos. Alguien dijo alguna vez, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Cuando sos chiquito te sirve la fe de tus papás, pero hay un momento que tiene que ser tú. Tienes que definir, ¿esta es mi fe o no es mi fe? No, yo estoy bien porque una vez al mes, 2 veces al mes voy a la iglesia. Estar entre el pueblo no te hace
ser uno de ellos. Judas está con Juan, está con Pedro, está en el grupo, 3 años, pero no fue suficiente. Puedes tener una familia cristiana, podés ir a un colegio cristiano, podés ir a una iglesia como esta, podés conocer al pueblo de Dios, ver incluso la obra, ver el obrar de Dios y no ser hijo de Dios. Porque hijo de Dios es por la fe. Y cuando Dios te hace nacer de nuevo, ¿qué es lo que te hace cristiano? Que ames a Jesús. Pero yo lo conozco a Jesús. Judas lo conocía más que nosotros, pero no lo amaba. Conocimiento es información, el amor es transformación. 4, podemos estar sirviendo sin amar a Jesús. Judas estuvo 3 años en lo que llamaríamos el ministerio a tiempo completo, porque dedicó su vida a eso. Pertenecía al equipo de Jesús, al plantel, como si Jesús fuera el pastor principal y ellos eran el equipo ministerial. En el equipo ministerial estaba. Uno puede estar en el ministerio y no amar a Jesús. 5, lo que importa es quiénes somos, no lo que parecemos. Entonces yo creo que al final uno es lo que es y a la larga se le nota. Y no es que Judas cambió, sino que se reveló con B corta, de darse a conocer, se mostró lo que realmente era. Para no hacerlo tan filosófico, te lo digo como decía mi mamá, mostrarle el hacha. Porque podemos aprender el lenguaje cristiano, podemos estar en la iglesia, podemos tener familia cristiana y podemos ser en público de una manera y en privado de otra. Y tengamos cuidado, no estamos juzgando a nadie, cada uno siempre se mira a sí mismo, pero tengamos cuidado con esto, porque nos puede pasar. Nos puede pasar que en esto de ser y parecer, terminemos más queriendo parecer que ser. Porque, ¿qué era Judas? El pastor asociado de Jesús, el tesorero del grupo, el preocupado por los pobres. Pero Judas no amaba al Señor, era ladrón y lo traicionó. Pregunta que nos dejamos para cada uno. ¿Quién soy yo en privado? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Qué dice o qué piensa mi esposa de mí? Si son mujeres, ¿qué piensa mi esposo? ¿Qué piensan mis hijos de mí? Porque al fin y al cabo los que te conocen son los que están cerca. ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo? Lección 6. Cómo termina tu vida es más importante que cómo empieza. Algunos de ustedes tuvieron un mal comienzo, un comienzo difícil. Quizá una vida sufrida, pero están delante de la gran oportunidad de reafirmar su camino si ya han emprendido el camino correcto o de cambiar de camino y de llegar al último día de sus vidas, que es el más importante. El más importante no es el primer. Por supuesto es importante, porque si no, no hubiéramos nacido. Es importante el primer día, pero es más importante el último. Lo que diferenció a Judas del resto no fue tanto los avatares de su vida, sino los últimos y trágicos momentos de su vida. Quiero decir esto, tanto Judas como los demás discípulos, y vamos a compararlo específicamente con Pedro, ambos fallaron. Ambos le fallaron a Jesús. Ambos pecaron. Ambos traicionaron la confianza del Señor. Ambos lo defraudaron. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento. Judas tuvo remordimiento, se sintió mal, pero no se arrepintió y no cambió. Pedro se sintió re mal, dice que lloró amargamente, porque Pedro lo niega al Señor. Y se sintió tan mal que dice la Biblia que lloró amargamente. Pero en cuanto se entera de que hay una mínima posibilidad de resurrección, porque vienen unas mujeres a decir que no estaba en la tumba, él corre a la tumba, corre con Juan, no llega primero porque es más viejito, pero Juan, porque a los grandes se los respeta, a los mayores se los respeta, Juan lo espera y entra primero Pedro a la tumba. Porque él quería decirle al Señor que estaba triste, que estaba mal, que lo sentía, que sentía lo que había hecho, quería pedirle perdón. Quería cambiar.
necesitaba el perdón y la gracia de Dios y quería cambiar. Y Pedro cambió, no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre cambiado. Judas tuvo remordimiento, tuvo culpa, se sintió mal, pero no cambió. Y ojo con esta enseñanza, porque así somos muchas veces nosotros. Nos sentimos mal por lo que hacemos o por lo que hicimos. Podemos hasta llorar, podemos lamentar las consecuencias de lo que estamos viviendo por nuestra mala decisión, pero no hacemos nada, no cambiamos. En vez de correr a Jesús, corremos a la destrucción. Es más, ¿cuánta gente que equivocada por tener una mala imagen de Dios, de que Dios te castiga, de que es malo, que esto, que otro, cuando peca, cuando hace algo indebido, cuando hace cosas malas, se aleja de Dios? No, estoy mal con Dios. No, vos justamente necesitas correr a Dios. Este hombre corrió a un árbol y se ahorcó. Yo creo que si se hubiera arrepentido, Dios lo perdonaba, Jesús lo perdonaba. Es imperdonable. No, la Biblia dice que no. Jesús te perdona. No, pero lo que yo hice, Jesús murió por todos nuestros pecados. El punto es qué vas a hacer, porque vamos a sacarnos las caretas. Acá todos somos pecadores. Y muchos de nosotros podemos tener remordimiento por cosas que hemos hecho. Nos sentimos mal. Y muy bien que nos sintamos mal. Muy bien que se sienta mal. Debería sentirse peor. Váyase a casa. Váyase a orar ahora. El punto es si vamos a cambiar. Y no podemos cambiar. La única manera es ir a Jesús. Y que Él te transforme y te perdone y su gracia te transforme. Si no, vas a seguir sintiéndote mal y no vas a cambiar. Esa es la diferencia central que yo veo con Judas. Es un hombre que no tenía un corazón correcto, es cierto, como no lo hemos tenido muchos de nosotros. Pero que en vez de correr hacia Jesús, corrió hacia la destrucción. Porque tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Pedro y los demás se arrepintieron y fueron usados por Dios. Y por su gracia crecieron. Porque son las dos opciones que tenemos. Todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida, en varios momentos, vamos a sentirnos mal por las cosas que hacemos o que hemos hecho. Tenemos dos opciones: o corremos a Jesús o corremos a la muerte, a la destrucción.